Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 26 de junio del año 2023. Están todos acá, tertulia 100% presencial. Empiezo con la dama de este equipo, Martina Casás. Buen día. Buen día para todos. La ubican, ¿no? Martina es bióloga, viene participando de estas tertulias hace poco. Esta es la tercera. La tercera. Una buena incorporación. Gracias. Mirá cómo te dan para adelante. Sigo, Pablo Carrasco. Alguien que sabe. Por fin. Buen día a todos, gracias. Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, Gracias. Empresario. ¿Qué más? Nada más. Bueno, nada más. Martín Bueno, abogado, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Y Miguel Brechner, Fotógrafo. fotógrafo, ingeniero. ¿Qué sos tú, ingeniero? Telecomunicaciones. En telecomunicaciones, bueno, empresario también. ¿Algo más para añadir? No, dejemos ahí. Bueno, Buen día a todos, un gusto estar. vamos al primer tema. Vamos a andar por la coyuntura y también vamos a andar por la historia. O mejor dicho, vamos a andar en la segunda parte por las lecciones que podemos sacar de la historia. La crisis con el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana enfrentó la semana pasada a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y a varios dirigentes del oficialismo. El viernes, Cose convocó una conferencia de prensa para difundir un informe que la comuna había solicitado a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República sobre los efectos de ingerir agua con mayor concentración de trialometanos como la que está suministrando OCE en esta parte del país. En su presentación ante los periodistas, Cose leyó una parte del reporte referido al consumo en etapas precoces del embarazo. Y mientras recorría el texto, Cose amagó como a llorar. En cuanto al consumo en etapas precoces del embarazo, la evidencia plantea relación con dos sectores de malformaciones: cara y sistema cardiovascular. En la cara se asocian altas dosis de trialometanos con defectos en el cierre palatino y afectaciones visuales. También se describen posibles malformaciones cardíacas con una relación dosis dependiente con los trialometanos, tanto con la ingesta como con la exposición cutánea, o sea, los baños. Luego Cose anunció que las policlínicas de la Intendencia comenzarán a extender recetas para obtener agua embotellada a todas las embarazadas y no solo a las que tengan presión alta como hasta ahora. Esa aparición pública de la intendenta molestó a varios dirigentes del oficialismo que la acusaron de estar actuando. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que la jefa comunal fue irresponsable. Dijo además que, de hecho, manipuló información médica. Esos voceros del gobierno cuestionaron a Cose por no haber leído un pasaje anterior del informe de la Facultad de Medicina que puntualiza que la evidencia sobre complicaciones en el embarazo por consumo de agua con niveles excesivos de trialometanos debe interpretarse con cautela. El sábado, en declaraciones que formuló a Telemundo, Cose explicó por qué se quebró durante esa conferencia de prensa del viernes. Yo sé que me han criticado mucho porque casi lloré. Y en la conferencia de prensa fue el primer momento donde tuve que leer ese párrafo en voz alta. Y quiero decir que cuando lo fui a leer en voz alta, sentí el peso de lo que estaba leyendo. Sentí el peso, la amargura de leer eso. Y por eso me pasó lo que me pasó. Si ofendí a alguien con eso, le pido disculpas. Soy humana. En lo que refiere al contenido del informe, la intendenta aseguró que hay un párrafo que no duda y plantea riesgos para los embarazos. Consumir agua con estas características durante 2-3 meses parecería ser un riesgo, consideró. Ahora, este no fue el único enfrentamiento entre Cose y el gobierno la semana pasada. El martes la Intendencia dijo estar indignada con el Ministerio de Economía porque no le aprobó el aval a la comuna para un préstamo no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo de $100.000 destinado a acciones para paliar la crisis con el agua potable.
Luego de aquellas declaraciones, el secretario de la Presidencia, Delgado, exhibió una carta de la representación del BID en Uruguay en la que se afirma que la comuna no está tramitando ningún crédito ante esa institución. Pero Cose replicó que Delgado estaba tergiversando la realidad. Según la jefa comunal, su administración no inició ningún trámite formal ante el BID porque justamente el Ministerio de Economía no lo autorizó. Bueno, ¿cómo han visto estos episodios de la semana pasada? ¿Quién va a empezar? Bueno, yo me animo. Yo creo que lo que a mí me parece que acá lo que estamos viviendo es primero una crisis que se extiende. Hoy parece ser que va a llover, pero hay informes de Facultad de Ingeniería que dice que sin sale el 26 de junio, en julio, los primeros 15 días, la probabilidad de lluvia está por debajo de la media, o sea que es poco probable que llueva. Entonces hay como una sensación de impotencia desde que se decreta la emergencia por parte de la intendente, que es quien tiene la mayor concentración de población bajo esta situación, la cual no parece tener obviamente soluciones universales, porque la solución universal para el 1.800.000 personas que están sin agua potable es que llueva. Y no hay probabilidad de lluvia, entonces hay pocas soluciones para tomar. Entonces la intendencia se ha estado moviendo para dar soluciones a la mayor cantidad de población dentro de las herramientas que tiene una intendencia. Por eso yo creo que las primeras rapideces con el tema del BID son esos, ¿no? Iniciar las conversaciones con el BID, tratar de que el ministerio acompañe esta toma de decisiones y empezar a buscar, porque las opciones que nos quedan es darle agua a las personas de forma individual. Yo creo que ahí lo que hay es, por parte del gobierno, también un poco de mezquindad política, porque quieren que las soluciones particulares, que son las que quedan, las den ellos. Así como la información también se trata de centralizar a partir de hace unos días a través del presidente, pero el otro día sale un informe de OCE que confirma un poco la preocupación de la intendenta, donde una vez más nos reconocen que el agua no se puede tomar más allá de, no se recomienda tomar más de 1 litro por día a las personas con riesgos. Entonces, claramente, bueno, sí, yo creo que el llanto de Cose es un poco, surge de la impotencia que tiene, de saber que tiene pocas herramientas para resolver algo que no parece resolverse hace 50 días. Eso me parece que es el contexto, más allá de si quieren atacar a Cose personalmente, que a veces parece que se lo toman con particularidad, no sé, recelo, ver todo lo que hace Carolina Cose, más que ponerse a buscar soluciones. Sí. Sí, yo generalmente veo lo que hace Carolina Cose y me preocupa. Y en este caso me preocupó mucho porque Carolina Cose es una probable, o sea, es un líder político muy importante en Uruguay. Eventualmente puede llegar a ser presidenta de la República. Es un dato de la realidad. Va a ser una de las 2 candidatas del partido político más importante del Uruguay. Es un dato concreto. Y está en una carrera para ser presidenta de la República. Entonces a mí me preocupa el tipo de líderes que tiene el Uruguay. Me preocupa mucho. Y la primera alarma de que vi con Carolina Cose en este tema, que básicamente lo que la veo es en una carrera electoral sin puntos de referencias y sin anclajes a la responsabilidad institucional y real, una carrera sin ningún tipo de anclaje, fue cuando la vi parada en el Jardín Botánico, no sé, creo que en las redes sociales, con un pozo de agua que hizo y salía agua atrás y ella estaba emocionada porque habían encontrado agua, en un acto que parecía una publicidad, o sea, parecía una especie de sketch, porque todos sabemos que esa agua que está encontrando ahí en ese pozo es absolutamente inútil para lo que es la crisis del agua que tenemos. Que hay responsabilidades en el gobierno, que hay responsabilidades en OCE, que este gobierno ha estado lejos de estar de la altura y de las circunstancias, todo es cierto. Pero yo me acuerdo que vi a Carolina con el pozo y hablaba y estaban los operarios haciendo un pozo y después salía el agua y ella estaba emocionada porque salía el agua y digo, está claro que perdió el rumbo. Está claro que perdió el rumbo porque no, o sea, está con el tema, se tomaron en serio lo de la agencia y de publicidad también. Y bueno, y después vino este tema de la salud, de las embarazadas, que realmente me parece penoso. Me parece penoso y estaría bueno que dentro del Frente Amplio, que es una
una fuerza política muy seria, fue una fuerza política que construyó también este país, le digan, che, mirá que tenemos un legado histórico que tenemos que respetar, no vale todo. A ver, yo hace varias tertulias dije que hay una estrategia del gobierno de todo lo que sea posible pegarle a Carolina Cose para que Carolina Cose y el cuerpo más duro del Frente Amplio se sienta víctima y vote a Carolina Cose, porque al gobierno le sirve que el candidato del Frente Amplio sea Carolina Cose. Y sigo pensando eso lo vengo diciendo hace ya casi 2 años. Lo dije acá en la tertulia. Y lo coordinan con Carolina. No, pará. ¿Cómo es el tema? Es un juego dialéctico muy claro. A ver, si uno analiza lo que pasó, todas estas historias, estamos en una perversa jugada entre la presidencia y Carolina Cose de cada uno buscar dónde armar lío. Déjame decirte, en el tema del BID, el error lo hace el MEF en decirle que no, porque siempre uno tiene, cuando tramita un permiso, tiene que avanzar de un lado y avanzar del otro. No es una historia de que fue al BID, que estuvo, o sea, $100.000, o sea, es una jugada que hace Carolina de pedir la autorización. Le dicen que no y hace su juego. Pero estamos en un juego perverso, tan perverso, que lleva a extremos desde la presidencia y desde el rol de la intendenta en discutir cosas realmente difíciles, porque a la gente no sabe lo que es un préstamo no reintegrable. El otro día alguien ya Darwin hacía una broma de cómo se podía hacer préstamo no reintegrable. Vos tenés que tramitar a través del MEF todo. Ahora, $100.000, que no sé para qué era o qué le ofrecieron, pero no me cabe la menor duda que estaba en la mesa. Obviamente después, cuando se tensiona, el BID tiene que decir yo no tengo nada que ver, el otro tiene que decir una cosa. Innecesario. Entonces, estamos en una guerra terrible, pero es terrible que no es solo la mala de la película Carolina. Hay mucho malo de la película. Cuando a nosotros nos dicen, el agua es... el suministro de agua va a ser igual a la actual, y nos lo dice el secretario de la presidencia, y después nos los cambian 4 veces, no hacemos todo esto. Es parte de esa terrible guerra. Como cuando nos dijeron, a ustedes les vamos a dar las mejores vacunas. Es terrible lo que está pasando, porque cualquiera puede decir, entonces claro, como hay un juego interesante político de quién quiero que sea qué y cómo juego, todo el mundo salta, pero no saltamos cuando nos dicen el agua que vamos a suministrar es igual a la actual, y todos sabemos que no va a ser. Como todos sabíamos que no era verdad que las mejores vacunas nos las iban a dar, porque nos iban a dar la China y después nos dieron la Pfizer. Entonces a mí me angustia, me parece mal, creo que acá hubo un error del ministerio en no dar el ok a eso, y hubo un error de Carolina de agarrar un informe y leer solo una parte, pero es parte de esa estrategia política que está mal, pero está mal porque uno se está provocando al otro. Es constante provocación del uno al otro y buscar dónde provocar. Y obviamente cuando uno mete, cuando es una espiral de errores, que cuando uno hace una gaf, el otro reacciona y después vale 4 y no tiene las cartas. Porque esto es así. Perdón que sea tan... no tiene las cartas. Claro. Pablo. Tan doméstico. ¿Cómo te llevas con el truco? ¿Estás para alguna consideración de ese tipo? Sí. ¿No? Yo, cualquier cosa que lleve a mentir me sale muy bien. Me tocó por primera vez hablar de este tema del agua, una cosa rarísima, porque es como no haber hablado de la pandemia. Imagínate estar en la tertulia y no haber hablado de la pandemia. A mí me tocó debutar en este tema, y hay algunas premisas que están atrás que lamento, yo las quiero contradecir por el espectáculo entero, y capaz que voy más o menos por donde fue de Miguel. Primero, la solución, para que esto no nos hubiera pasado, que esto estuviera resuelto, porque estaba previsto, las soluciones tenían que tener una edad aproximada de 5 años o más. No hay proyecto que resolviera esto en este gobierno. Con esto quiero decir que la culpa del Frente Amplio, no. Lo que quiero decir es el pobre espectáculo que estoy viendo. La segunda es que ningún gobierno, y ahí justifico a todos los gobiernos, ningún gobierno se prepara para lo que nunca en su historia pasó. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para prevenir la caída de un meteorito en el Uruguay? Nada, ni la vamos a hacer.
no lo vamos a hacer porque nunca pasó, y bueno, y te acordás de Santa Bárbara cuando truena. Digamos, y los seres humanos son así. Así que no, con esto no estoy culpando al Frente Amplio, estoy culpando a nadie, digamos, porque lo que yo creo es que también hay otra premisa, es que estábamos avisados. Mentira, no estábamos avisados. La meteorología, que es una ciencia en pañales en Uruguay, que funciona mejor en otros países por la atmósfera, no por sus gobiernos, hace 3 años que dice que vamos a tener una seca de niña, hace 3 años. Y recién esta vez tuvo esta magnitud. Es decir, si viéramos, si cada vez que meteorología dice algo, salís a correr y a prepararte para una catástrofe, no podés vivir. ¿Tá? Yo lo digo porque es un dato que para mí es central en la ganadería, y yo prefiero las estrategias curativas que las preventivas, porque las preventivas, si después no ocurren, son más dañinas económicamente que las curativas. Entonces, dicho todo eso, lo que nos pasó es una desgracia. Vamos a partir de eso, es una desgracia, y los perjudicados son las personas más pobres del Uruguay. Así que así de triste es lo que nos pasó por culpa de nadie. Y entonces, ¿qué esperábamos? Yo esperaba ver a todos juntos, ¿tá? Aportando soluciones y no peleándose en un espectáculo argentino de la política, ¿no? Un espectáculo argentino de la política. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Una precandidata obsesionada con su conquista de poder, y un partido que la va a defender. Es decir, las frases que vamos a escuchar, todas van a tener la palabra pero, ¿no? Y la palabra pero es algo que es la que arrancas criticando y terminás en un oxímoron, ¿no? Es una frase que se neutraliza a sí misma y pasa a ser permisiva. Entonces, al Frente Amplio, y seguramente a todos los partidos les está faltando los tábanos necesarios del fuego amigo, que, como decía Martí, le digan, che, no vale todo, esto por aquí no vamos a ir. Bueno, ya los escuchamos a cada uno de ustedes con sus intervenciones individuales. Ahora les pido que conversen, que discutan. Yo discrepo con que no se puede, con que no se puede hacer nada. Yo creo que cuando vos gobernás, la variabilidad climática es parte de lo que vos tenés que gestionar. Vos no podés hacer llover, no podés parar una inundación, pero vos tenés que tratar de que esos efectos de la variabilidad climática no complican a tu población. Es algo que está. Para eso Uruguay tiene un sistema nacional de respuesta al cambio climático, tiene un sistema nacional de emergencia. O sea, pero arrancaste diciendo que no había prácticamente nada que hacer. Y yo en concuerdo. este caso es esperar que llueva y repartir agua básicamente puerta por puerta en estas condiciones. Exactamente. Y ninguna de esas dos cosas se está pasando. Entonces, si ninguna de estas dos cosas que está pasando, las herramientas que quedan cada vez son menos. Entonces, ahí sí entras en rencillas políticas que son una locura, ¿no? Entonces, si yo veo que la tarifa de 12 no me la bajan, que tardaron 50 días en tomar la decisión de bajarle el impuesto al agua potable, al agua embotellada, el agua embotellada potable, que le dan agua potable embotellada, están micromanejando y eligiendo un cherry picking de a quién le damos agua embotellada, le subsidiamos el agua. Entonces, es una situación de impotencia para la población en general. Y bueno, si yo veo un político llorando, y un poco de empatía me va a generar porque está entendiendo lo que me está pasando. No está alejada de ese problema esa persona. Entonces, a mí lo que está pasando acá es que se está expresando el retiro del Estado en el elemento más democrático que teníamos los uruguayos, que es el agua potable. Es la expresión del abandono del Estado de las personas. Abrir la canilla de tu casa y que no te salga agua potable. La primera vez que al norte de Avenida Italia, al sur de Avenida Italia y en todo de este a oeste del área metropolitana nos afecta el mismo problema, porque capaz que la pandemia afectó más a unos que a otros, capaz que cuando falta comida en las escuelas se enteran las pocas escuelas públicas en las que falta comida, pero este es el momento más democrático en el que nos dimos cuenta que el Estado nos abandonó. Yo estoy de acuerdo en algo con Martina que me parece relevante. Lo que pasa es que no se lo adjudico a ningún partido político ni a ningún gobierno. La característica de abrir el grifo y tomar agua a la canilla es una característica del primer mundo, que la perdimos. Y la veníamos perdiendo de antes, porque convengamos que antes de esta crisis, si no le ponías 2 o 3 filtros, el agua estaba media complicada. O sea, eso es un proceso que viene hace muchos años de deterioro.
No, yo voy a decir dos cositas. Una cosa respecto a lo que dijo Pablo, que no estoy de acuerdo. Ahora, sí estoy de acuerdo que esto no tenía solución. Pero a mí no me deja satisfecho, y estoy muy lejos que me deja tranquilo, que hace meses que vienen... el presidente de OCE, por ejemplo. El presidente de OCE tiene todo el aspecto de ser un buen hombre. Un buen hombre. Nada más. Cada aparición de él, cada vez que aparece en una entrevista, yo lo que a mí me percibe es hay que cambiar de jugador. No ahora, obviamente, ¿no? Porque ahora ya está todo jugado, pero... Ahora también. Necesitamos a alguien que sea ejecutivo, metedor, que o sea, en algún momento estaba como... Me cuesta entender, pero era como que y no duermo, y no, maestro, no dormís, si no tenés fin de semana, si no tenés nada, y te tocó ver la MF, y tenés que meterle para adelante y tenés que ser ejecutivo, y si el presidente, el vicepresidente, los senadores o los legisladores no te dan, diríamos, la importancia que tenés que ir, te tenés que parar o tenés que renunciar, como dice Miguel. O sea, entonces yo he visto varias apariciones de hombres claves de gobierno en este tema que capaz que no tenían la solución, obviamente que no. Pero a mí, cuando veo al presidente de OCE hace 6 meses decir, no, a mí me dijeron los israelíes que no sabían cómo yo dormía, y no era porque no lloviera, era porque los caños pueden explotar, es porque aquello puede explotar, es porque, aunque llueva, está todo tan mal. Digo, tenemos un sistema muy frágil, ¿no? Muy frágil, eso se refería esa crítica o esa advertencia. El sistema metropolitano de agua potable es enormemente frágil. Pero terminaste. Eso por un lado. Y por otro lado, tú, Miguel, dijiste algo que estoy de acuerdo y me alegro de que haya dicho está mal. Pero recién estaba discutiendo con Pablo, a ver, que Pablo diga algo, porque si no van quedando los temas. No, me parece, digamos, que es bastante fácil cualquier análisis hoy, con el diario del lunes es bastante fácil. Es decir, pero ellos tienen el diario del lunes hace tiempo. Sobre la fragilidad del sistema y sobre lo mal que estamos. Y que cualquier elemento que pasara era una crisis. O sea, se tenían que alinear los astros para que todo estuviese bien, para que no haya una crisis. Cualquier elemento, sea lluvia, sea caño, sea bombeo, sea cualquier elemento que da, era una crisis, y esto se sabe, no solo este gobierno, lo sabe también el gobierno del Frente Amplio, que tampoco hizo nada, o sea, lo sabían varios gobiernos, y bueno, se desalineó una, y estamos en este lío. A ver, yo creo que es muy fácil, ¿viste? Yo tengo diferencias con Pablo en que él dice el Frente Amplio. Yo no quiero pensar todo lo que no hicieron los gobiernos. Yo digo, en los últimos 8 meses había una cantidad de señales. No hay un manejo de riesgo mínimo. Porque el 20 y poco de mayo nos dijeron que iban a traer el agua de San José. ¿Tá? Y no se hizo nada todavía. Y yo sé por qué no se hizo nada. Porque es muy fácil anunciar cosas que después no hay atrás. Entonces no se anuncien, no se puede seguir anunciando cosas en la mitad de una crisis. Claro que no hay que generar, incertidumbre en la población, pero por lo menos no hay que inventarle cosas. Acá había cosas para hacer, de por lo menos restringir, o sea, el día que empezó a llover, se acabó de vuelta, aquel día, 2 días que llovieron, todo el mundo apagó de vuelta y empezó a gastar agua. A mí me parece que hay cosas que no son aceptables. No es aceptable que se diga, no bajamos la tarifa porque la gente va a consumir más. Yo me pregunto si todos nosotros que tenemos un teléfono con un celular que tiene datos y llamadas telefónicas, del día a la mañana no hay más datos, ¿es razonable que sigamos pagando la misma tarifa básica? ¿Es razonable que si no tenemos agua potable paguemos? ¿Dónde está el perjuicio? ¿Dónde está la defensa del ciudadano? Porque cuando UTE, por razones de cortes o lo que fuera, falla, te hace el antecrédito. Pero es razonable que una empresa que no te da un servicio no sea, entiendo, es un problema de la OCE, un problema que tiene que resolver, pero no está dando lo que prometió dar. Si yo mi celular, ni hablo el tema de los calefones y todos los calefones rotos, ¿quién los paga? ¿Está? Porque eso, eso la corriente galvánica. Aprendimos ahora lo que es una corriente galvánica. Y todo lo que vos quieras, pero había una especificación A. Y ahora está pasando una especificación B. Yo lo conté el otro día en la tertulia. Nosotros en el 2009 en el LATU construimos una planta de osmosis para el agua por si nos fallaba el agua de OCE. ¿Tá? O sea, en el 2009 hicimos una inversión muy grande porque dijimos, si nos falla el agua de OCE, los equipos se rompen.
¿Tá? Entonces, no hay un mínimo manejo de riesgo. De todos modos, estábamos hablando de los episodios de la última semana, digamos, de la discusión de la última semana. Pero entonces, de la última semana, yo no puedo sacarlo, de una terrible situación de manejo político. Me gustó lo de a lo argentino, ¿está? De que salgo en la tele y digo, ahora yo solo soy el que informo. De repente no estoy en la tele, el presidente no está en la tele donde toda la crisis. Oye, por suerte volvió a agarrar el mando. Yo estoy contento que alguien agarre el mando. Pero no nos damos cuenta cómo se ha deteriorado todo el manejo, en que nos dicen algo que no es así. Toda la anécdota son los 15 centímetros por los cuales no entró en el Hércules. ¿No hay avión más grande? Para traer la planta esa. La planta, entonces la anécdota. Que igual, a ver, la planta esa no es como el pozo de Oce, es hacer que hacemos cosas. Claro. Pero, sí, esa planta desalinizadora no iba a ser la solución. Pero en vez de discutir que no va a ser la solución, estamos discutiendo los 15 centímetros, y en vez de discutir los 15 centímetros, ¿por qué no nos preguntamos si no hay ningún avión más grande que cargue eso? Porque yo he visto aviones que cargan helicópteros, he visto aviones, o sea, ¿y cuánto cuesta $1 millón más traerla? Y gástenlo. Porque eso es parte de la discusión. Lo que pasó el otro día es parte de una trifulca política electoral de quién queremos que sea el candidato. Digamos, ese no era el tema, me parece a mí, de hoy. El tema de hoy era Carolina Cose. Pero porque Carolina Cose es parte del negocio que hay que hablar todo el día. Bueno, pero yo vengo a criticar la argentinización de la política frente a un problema que es importante y serio, y que como problema no es democrático, Martina. Para mí, esto es horrible sin plata. Esto sin plata es espantoso. Claro. Es espantoso. Es más que la pandemia. Entonces, en esa situación, ¿cuál fue la respuesta que acabamos de escuchar de Carolina Cose? De que le están criticando que se quebró, de que le están diciendo, es decir, que además siempre si vos la criticas a Carolina Cose, sos un machista, un machirulo típico, machista, lo cual no es verdad. La crítica que se le hace a Carolina Cose es por leer parcial y tendenciosamente un informe de la Facultad de Química. No es porque se puso a llorar. No es porque se puso a llorar. También se le criticó que mintió ante el BID, y no es así. Al BID se trabaja de esa manera, negociar. Miguel, es un juego de. Yo no estoy defendiendo, estoy diciendo que nos estamos centrando en el lugar equivocado de la forma de hacer política. Con estos temas de crisis, tanto del gobierno como de la oposición, no lleva a una unidad. ¿Por qué? Porque nadie asume las consecuencias. Estamos diciendo, el presidente Ossi se tenía que haber ido y no se fue. ¿Por qué? Porque lo respalda y el otro, ¿por qué? Porque el otro. Entonces cada uno está haciendo lo mismo. Es un simétrico, eso es todo lo que digo. Y está mal, está mal. No es un simétrico. El gobierno está haciendo muchas cosas que son muy criticables y puede haber muchos errores de gestión. Ahora, lo que hizo Carolina Cose la semana pasada fue bajar 7 escalones de una, con un derrape. Si tendría cosas para criticar y para exigir. ¿Con cuál de las dos cosas? ¿Con lo del video o con lo de...? Con lo de la conferencia de prensa. Con lo de la salud de las embarazadas. Es un derrape fuera de control, solo por querer las luces y la atención. ¿Tá? En esa guerra, pero bajó 7 escalones, porque esa guerra de guerrillas estaba más alta. La bajó 7 escalones de una, a tal punto que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Y lo del BID, se fabricó una situación que era inocua. Era totalmente inocuo. Pero no había que contestarle que no, que fue una torpeza. Fue una torpeza. No. $100.000. La intendencia de Montevideo es cero. Y no vengamos a hacernos. Es cero. La intendencia de Montevideo. Pero hay que agarrarlos. Si te dan un FOMIN de $100.000, hay que agarrarlos. Está bien, no digo que no, pero la situación política es claramente fabricada. Y eso tiene que ver con lo que tú decías. Estamos naturalizando que está bien, la política es así. Ayer escuchaba a un periodista político, bueno, pues la política es así y este es el juego. No, señores. Así es un asco. Así está mal. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero Carolina Cose pensando sobre el fondo del asunto, cómo realmente ayuda, no pensando de hacer un posito. El presidente pensando, ahora no tengo respuesta de los problemas que tengo. Entonces, está bien, peguen la Carolina Cose si tienen tiempo y ganas, pero mientras tanto, hay gente que no tiene respuesta. Me siguen cobrando la tarifa de OCE por un servicio que no tengo, me siguen sin entregar agua potable, me la tengo que seguir comprando yo. Entonces, está bien, péganle a Carolina Cose, porque tienen tiempo y tienen ganas de decir que el Frente Amplio está fabricando una contienda electoral a partir de una de las crisis más grandes que estamos viviendo. Porque a esta altura la pandemia es relativamente pequeña. Pero
a ver, ¿dónde están las respuestas? Está bien, pegan la Carolina Cose. Diviértanse porque no tienen otra cosa que hacer, claramente. No, sí, tienen mucho que hacer, tienen que buscar soluciones al problema y no lo están haciendo. Porque la desalinizadora no va a llegar, porque no van a tener forma de hacer... No tienen cómo bombear el agua. No tienen cómo... Van a hacer otra represa que cuesta $20 millones, o sea, un cuarto de haber hecho Casupá en su momento, cuando tenían todos los papeles para hacerlo. Entonces, Casupá no lo hizo el Frente Amplio por una década. O sea... Hablemos en serio, es un problema del Uruguay, es un problema de la clase política, de que somos una clase política bastante mediocre. Un poco de humildad tenés que tener. Pero yo tengo humildad. No, vos no. El que dirige. Martín, estamos bastante de acuerdo. Yo lo que le requiero es un mínimo de humildad al que dirige, al Poder Ejecutivo, un mínimo, ¿tá? No que todo es para atrás, no que todo esto, así como un mínimo decir, ¿entendés? Y no decir versos. No podemos tener a la gente en la televisión diciendo cosas que no son, que la sabe el niño de escuela que no son. Deberían haber repartido mucho más agua. El tema demoramos, lo que dice Martina, ¿por qué demoramos tanto en bajar lo del IMESI y lo del IVA? ¿No se podía haber hecho el primer día? ¿Qué estaban esperando? Le pregunto. ¿Por qué estamos jugando siempre que los números? ¿Por qué no hay un gesto de decir, bueno, vamos a cobrar menos la tarifa de UTE? No se puede contestar de que es porque van a consumir más. Es un manejo de la política terrible decir eso. Y que la gente, no, esto es prima de que... Pero es eso del precio, digamos. Estamos discutiendo un tema donde el precio no existe. Digamos, como señal, como información, el precio no existe. Yo diría que estoy segurísimo que todos los tertulianos que participan de lunes a viernes aquí, ninguno bajó, sacando para tomar su agua, ninguno bajó el consumo de agua. Yo bajé el consumo de agua. Sacamos a uno. Pero el resto pero un mínimo de conciencia. Cada uno de nosotros en su casa baja un poco el agua. Pero no se notó en los números de OCE, que Miguel Bresner... No, obviamente que no. Pero entonces te quiero decir, la enorme mayoría no baja el consumo de agua porque no hay señales. Porque el precio es la gran información. Y como esto, nuevamente, ¿no? Mirá dónde llegamos... Acuérdense del plebiscito del agua. ¿Te acordás del plebiscito del agua? ¿Te acordás del plebiscito del agua? ¿A vos te parece bien que se cobre por un servicio que no se da? No me parece, es que no me parece que una empresa pública dé un buen servicio jamás. Entonces, pero no sea malo, Antel me da un servicio público, no hay datos. Porque Antel compite. Pero no estamos, esa es otra discusión. No es otra discusión. Pero no puede ser que estamos me cobren en algo esta tragedia porque el Estado siempre hace peor que un privado cualquier actividad productiva. Hacer una lista de actividades que las hace mejor aparte el Estado. Cuando el agua la manejaban los privados, por algo se dio el referéndum de 2004, si el agua que daban los privados era mala y era cara y era la tarifa que tenía que pagar la gente en Maldonado era irrisoria. Y en Maldonado ganó. En Maldonado fue en contra del plebiscito. Maldonado fue el único lugar donde no salió y era el lugar donde lo atendió un privado. Por Dios. Me parece que nos fuimos del tema, ¿no? Y ya tendríamos que estar cerrando además. Es la respuesta que tiene que dar cada uno ante esto. Y lamentablemente son malas las respuestas. Perdón, Martín. Lo único que decir, a mí me parece que también hay como un esfuerzo. A ver, esta crisis, yo creo que es grave, pero no se está muriendo nadie por esto. Bien. O sea, no es como la crisis del COVID, es una crisis complicada que tiene, yo creo que baja el Uruguay un escalón y saltan a la luz un montón de deficiencias, pero me da la sensación que también hay como una necesidad por eso lo de los fetos y las malformaciones, de darle una gravedad que no la tiene. Bien, entonces todas las clases medias para arriba compran sus bidones y están gastando más. Punto. Van y compran sus bidones. Hay que hacer el esfuerzo de atender. Creo que el MIDE ya lo había hecho antes. En todo caso tendrá que hacer más esfuerzo, quizás sea insuficiente. Hay ciertos grupos de la población que hay que atenderlas con agua directamente porque no tienen para comprar bidones. Lamentablemente en este país sabemos que eso sucede. Pero después, todos nos bañamos con agua salada y tenemos el bidón de agua. Y eso es gran parte de la población que sucede así. Cambado habla de las ventas, el agua ha vendido y la gente prioriza comprar agua. Obvio. Naturalmente. Volvemos a la tertulia. Enseguida, por otro lado, vamos a ver qué se dice en esta mesa a propósito de los 50 años del golpe de Estado.